31 minutos pasan de las 8 de la mañana y les decíamos la presencia de la situación de Venezuela. Uruguay se pronunció en la ONU y afirmó que no va a respaldar jamás una intervención armada en ese país. Elvio Rosselli, que es el embajador uruguayo en el Consejo de Seguridad, reiteró el llamado a todos los actores de Venezuela para recorrer el camino del entendimiento y el pedido uruguayo de llegar a ese diálogo entre ambas partes. El precandidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, es crítico sobre la posición que ha tomado el gobierno y el Frente Amplio en general sobre la crisis institucional que se está atravesando en Venezuela, y recibimos hoy al precandidato Ernesto Talvi. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Buen día, bienvenido. Miguel, Jaime, gracias. Buen día. Buen día. Por invitarnos. Bueno, tu postura es que Uruguay le está haciendo el juego, el gobierno uruguayo el juego a Nicolás Maduro. ¿Qué se le debe a Venezuela? A ver, esto no nace en forma aislada. El gobierno uruguayo y el Frente Amplio no han sido capaces jamás hasta ahora de condenar la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. En Venezuela gobierna una dictadura militar con todas las características: presos políticos, tortura, desapariciones forzadas, exiliados, represión de los medios, control del poder judicial, represión y muerte en las calles. Una crisis humanitaria, además, por falta de alimentos y medicina, que ha provocado la emigración de 5 millones de venezolanos. Una elección fraudulenta, reconocidamente fraudulenta, en la que Maduro es reelecto y asume el mandato. Y es en ese contexto, en el contexto en que Carolina Cose nos dice que Venezuela y Cuba son democracias diferentes, originales, en fin, es en ese contexto que el Frente Amplio reconoce como presidente legítimo a Maduro y llama a la negociación, a dialogar para resolver el conflicto de Tres Platas. Suena bien, pero una negociación implica que hay dos partes negociando de buena fe con un objetivo común, que sería la salida democrática de Venezuela. Veamos lo que tenemos. Tenemos de un lado a una dictadura criminal que controla en forma absoluta los medios de represión del Estado y los usa contra la población civil, y que nunca ha negociado de buena fe, que siempre que se ha sentado a la mesa de negociación ha sido para comprar tiempo, para recuperar. Sí, todos los intentos han fracasado sistemáticamente, intentos de A la diálogo, gente que apoya, todos. está clarísimo lo que estás diciendo, la gente que no está de acuerdo con Maduro, ni su gobierno, ni quizás con lo que sucedió hasta con Chávez en su momento, y muchos de los venezolanos... Nunca lo condenó el Frente Amplio en ninguna situación, eso... Bien, y muchos de los venezolanos, claro. digo, esta crisis migratoria, que nosotros estamos recibiendo una cantidad de venezolanos escuchando sus historias. Pero por otro lado, hay venezolanos y hay gente del Frente Amplio que ha ido y han dicho, bueno, esto no es así, es la injerencia de otros países que lo que quieren es desatar esta crisis para sacar un gobierno de izquierda de Latinoamérica, que es lo que quieren lograr en el resto de América Latina. Y es esta desestabilización, y además hubo elecciones que para muchos fueron fraudulentas, pero para Maduro dice, a mí me votaron en mayo. Fueron elecciones fraudulentas en las cuales no participó la oposición, obviamente que lo votaron y ganó. Hubo un 46% de participación, más del 50% de la gente no participó en la elección. Entonces aquí de lo que se trata no es de convocar a un diálogo, pues si hubiera un deseo sincero de convocar a un diálogo entre partes, tendría que pedírsele a Maduro un gesto de buena fe. Mire, si usted viene de buena fe, no a comprar tiempo, no a recuperar el oxígeno, viene de buena fe a buscar una salida democrática para Venezuela, muestre un gesto de buena voluntad. Libere los presos políticos, cese la represión y la muerte en las calles. Si es así, sin condiciones, sentémonos a negociar, es comprarle tiempo, hacerle el juego a Maduro. Y realmente se presenta una falsa alternativa. Se dice, si no hay diálogo es la violencia. Si no hay diálogo, la alternativa es la presión internacional. La presión internacional es lo que están haciendo la mayor parte de los países de América Latina, Costa Rica incluido, Canadá incluido, que tienen gobiernos de centroizquierda. Y ahora también Alemania, el Reino Unido, España, que tiene un gobierno socialista. Que le está dando este ultimátum. En fin, que está diciendo, aquí hay dos presidentes. Uno ilegítimo, que tiene las armas y cuyo mandato terminó el 10 de enero, y otro legítimo, porque ante el vacío de poder, el poder lo tiene que asumir, la presidencia la tiene que asumir interinamente el presidente de la Asamblea Nacional, sí, eso que es por Juan la Constitución, Guaidó, ¿no? Por un artículo por de la Constitución chavista. Claro. La Constitución chavista lo prevé.
Entonces tenemos un presidente interino que los países tienen que decidir a cuál de los dos reconocen, si al ilegítimo que tiene las armas o al legítimo que es el que tiene la obligación ahora de asumir, ya asumió interinamente, y convocar elecciones libres con todas las garantías en el plazo más inmediato posible. Las democracias occidentales han optado por reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. La Unión Europea todavía no ha dado el paso final, ¿no? Le dio el ultimátum a Maduro para convocar elecciones libres y si no lo reconoce. Digo porque... Ya lo rechazó Maduro el ultimátum. Sí. Alemania y además ya no lo dijo... reconoce a él como presidente como sí ha hecho Uruguay o México, aún planteando la negociación. Pero ¿sabes por qué te hago esa puntualización? Porque en los últimos días escuché de parte de quienes respaldan a Guaidó el discurso de o están con nosotros o son cómplices de Maduro. Y me parece una postura del tipo de George Bush en la invasión a Irak que tampoco contribuye. Lo escuché acá en Uruguay, lo escuché al senador Javier García, por ejemplo, decir eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con esa postura. Acepto que pueda haber matices. Yo lo que digo es que el plantear un diálogo en estas condiciones no es un planteo sincero. Es un planteo para salir del paso, de la vergüenza que es que el Frente Amplio jamás haya condenado, ni el gobierno jamás haya condenado a la dictadura criminal de Maduro. Punto. Suena bien lo del diálogo, pero como digo, un diálogo entre dos partes que tienen buena fe. No se le pide ni siquiera un gesto de buena fe. Y además llama la atención, Juan Miguel, y esto es algo que debemos... no solamente que no nos estamos alineando con nuestros aliados naturales en el concierto internacional. Uruguay está alineado en el reconocimiento a Maduro con Siria, con Irán, con Hezbollah, con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia, con China, con Rusia. Estamos del lado bien equivocado de la ecuación, ¿eh? O sea que las democracias occidentales están promoviendo la presión internacional, el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo para generarle presión al régimen para deslegitimarlo y tratar de promover una salida democrática en Venezuela. Lo que es interesante, perdón Jaime, es que Uruguay, en el caso de República de Nicaragua, que tiene otra dictadura, en este caso la de Daniel Ortega, ha acompañado las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, el sistema de relaciones interamericanas al que pertenecemos, condenando la violación de los derechos humanos. La pregunta que haces es ¿por qué la diferencia con Venezuela? La pregunta es ¿cuál es nuestra política justamente exterior? Mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué condenamos a Nicaragua y no condenamos a Venezuela? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta incoherencia? ¿Por qué esta diferencia? Hay quienes sacan conclusiones vinculadas a lo que pudieron ser los negocios con Venezuela. Se ha manejado, inclusive el propio Gonzalo Mujica en su momento, cuando era diputado del Frente Amplio, que promovió y votó la famosa comisión investigadora que finalmente fracasó, en fin. A mí no me gusta alargar al viento hipótesis sin ninguna prueba documental. Simplemente a los ciudadanos, les digo, llama enormemente la atención que el Uruguay, en su política exterior, en la condena a Nicaragua, asuma una posición y que ante una dictadura criminal que está victimizando a su propio pueblo, asumamos completamente otra y hagamos un silencio cómplice con Maduro. Llama mucho la atención y yo creo que no representa los valores de la sociedad uruguaya, los valores democráticos, republicanos, de respeto por los derechos humanos que consagra nuestra Constitución y a los cuales nos obligan nuestros convenios internacionales. Y de vuelta estamos del lado bien equivocado de la ecuación porque nos estamos alineando en el reconocimiento a una dictadura militar criminal con países que realmente nos debería dar vergüenza estar asociados en términos políticos. ¿Qué puede pasar después del ultimátum, después de estos días que se van a... Esta semana es clave para eso. ¿Qué te imaginas que puede suceder? Ayer se mostró Maduro con maniobras militares, por ejemplo. No parece estar tan cercano, ¿no?, al diálogo. El diálogo, si Maduro lo acepta, no le es para comprar tiempo. Es lo que ha hecho hasta ahora. Pero ¿y si no que intervención militar? No, de ninguna manera. La intervención militar nosotros la descartamos de plano. Ajá. En eso sí lo máximo que puede hacer la gobierno. comunidad internacional es generar presión, deslegitimar al régimen, legitimar al nuevo gobierno
y crear las condiciones para que, en última instancia, una dictadura criminal, y digo criminal e insisto en criminal, que no está dispuesta a alargar el poder y no va a estar nunca dispuesta, porque lo que va a saltar de esta suerte de narcodictadura que gobierna Venezuela, por eso es una dictadura criminal, no solo porque viola los derechos humanos y ha cometido crímenes de lesa humanidad, sino porque está involucrado en todo tipo de negocios sucios y nunca va a alargar el poder por las buenas. Así Ahora, que tal vez, claramente si no esto se tiene que... Y no se busca que sea una injerencia de otros países. Donde que además tendría Estados Unidos a la cabeza, las grandes ¿no? potencias de un lado y del otro, ¿no? Porque tenés a China y a Sí. Rusia de un lado, Estados Unidos y... La presión internacional no lee en muchos Pero ¿hasta cuándo puede momentos, llegar a puede llegar, intervenir? por ejemplo, el Reino Unido le congeló los activos a Venezuela. Estados Unidos le sigue comprando petróleo. Vamos a ver ahora que rompieron las relaciones diplomáticas. ¿En qué Sí, pero no comerciales. Claro. Y lo aclaró Maduro, además. No le sirve a Estados Unidos tampoco. Por eso, ¿hasta dónde se puede llegar esa presión internacional sin intervenir? Mira ¿Hasta Cuba. dónde puede llegar? No lo sé. El poder de las armas todavía lo tiene Maduro. Lo que se está viendo y lo que se presume es que está habiendo agrietamientos en el apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro. Eventualmente, si el régimen se deslegitima, si el descontento popular sigue creciendo, Eso lo y podría ha sido requebrar. solo mantenido sobre la base de una represión parece, feroz, Guaidó podría llegar a haber un cambio. Claramente no va a haber un cambio si nosotros no condenamos al régimen, nos hacemos un silencio cómplice y llamamos a una negociación que es una farsa y que solamente le compra tiempo al dictador. Negociar no, pero en algún momento entonces habrá que pactar algo con esa dictadura. Es El propio probable Guaidó plantea que en algún momento, y como forma de darle una salida viable, haya que pactar algo, pero con el boxeador contra las cuerdas. Ahora, ese no pacto... negociando de igual a igual en una mesa y de mala fe. Ese pacto puede tener algo de lo que ya Guaidó dio a conocer, que es esta ley de amnistía para que los militares y los civiles que quieran pasarse para el otro lado... Por ahí es un vamos. poco por ahí. Si se ha salido de los grandes conflictos, empecemos por casa. Sí. Sigamos por el pacto de la Moncloa en España. Siempre de este tipo de Ahora, dictaduras no pueden ser... se ha salido buscando procesos de amnistía que viabilicen una salida. Así que hay muchas formas de poder hacerlo, pero lo que digo es la presión internacional de las democracias occidentales tiene que estar allí para deslegitimar al régimen, para debilitarlo, para darle impulso, coraje, valentía a la oposición en Venezuela, a quienes están tratando de redemocratizar las instituciones venezolanas y al pueblo venezolano, que está haciendo, como digo, ahí ven las imágenes. Sí, muchos de los abogados, por eso mismo viendo las imágenes de los abogados en Venezuela, lo que dicen es, bueno, esta ley de amnistía podría llegar a que algunos militares entonces dejen de apoyar a Maduro, que quizás algunos ni siquiera están de acuerdo a lo que llegaron, pero hay algunos crímenes que no pueden, que no entran dentro de la amnistía. Los de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos. No prescriben y muchos de los que hoy gobiernan en Venezuela van a terminar en la Corte de la Haya, no me cabe la menor duda. Bien. Te hablo de otros temas y venimos a hablar de la campaña y esta recorrida pueblo a pueblo que comenzaste. ¿Qué es lo que más recibís? ¿Qué es lo que te pide la gente en esa recorrida? ¿Qué cambios? La gente lo que pide primero es autenticidad. Lo que pide es que le llamen a las cosas por su nombre, que no le vendan más versos, que no le vendan más espejitos. Y nosotros les decimos, acá hay 4 temas fundamentales: la falta de empleo, la inseguridad, el fracaso estrepitoso de la educación y la fractura social. Tenemos propuestas concretas, factibles, financiables, posibles para darle respuesta a esos problemas, pero también le decimos a los ciudadanos, necesitamos un gobierno transformador. El próximo gobierno no puede evolucionar hacia ningún lugar porque en la dirección que vamos estamos en el horno. Así que el próximo gobierno va a tener que ser muy transformador en 3 o 4 aspectos muy centrales.
y nos va a llevar una generación volver a recuperar el país que todos tenemos en el imaginario, ese país amable, justo, que convive en armonía, orgulloso de tener un pueblo educado. Estamos trabajando para nuestros hijos, ya no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para nuestros hijos, pero les digo, no nos preocupemos tampoco demasiado por eso, porque finalmente los que somos padres nos pasamos la mayor parte de la vida trabajando por nuestros hijos. ¿Qué economía recibirá? Es una tarea linda, pero nadie crea que esto va a ser fácil, y quien venga a decirle a la ciudadanía que aquí hay soluciones fáciles a los problemas que hoy tiene el país, directamente está faltando a la verdad. Hay muchas soluciones que necesitan plata, la parte económica. ¿Tenés un plan para ahorrar, sobre todo en el Estado? Nosotros vamos a hacer un programa de ahorros muy significativos en el Estado, porque el país hoy no se puede dar el lujo de financiar el nivel de gasto público al que nos comprometimos en el periodo pasado, cuando, como digo, la soja estaba a $600 la tonelada, no a $350. Cuando la leche estaba a 55 centavos de dólar el litro y no a 32 centavos de litro. Así que eso es fundamental. Hay muchos planteos que estamos haciendo que implica gastar bien, implica gastar mejor, no necesariamente gastar más. En la educación, por ejemplo, va a haber que invertir algunos recursos para los programas que estamos proponiendo de transformación, pero no son recursos excesivos. En este momento tenemos una educación centralizada que está fracasando. Le estamos poniendo un montón de plata a un coche que tiene la batería fundida. Entonces, si ponemos nafta, el coche no anda. Acá hay que cambiar la batería, y cambiar la batería implica un replanteo en términos de organización, en términos curriculares, en términos pedagógicos y en términos de la carrera y la profesión docente, que no necesariamente implica gastar mucho más recursos, sino que implica un planteo distinto, un modelo distinto educativo que implica una transformación de proporciones históricas. Nosotros estamos hablando que Uruguay precisa, a partir de marzo del 2020, una reforma bareliana del siglo XXI. Eso es lo mínimo que precisamos para lograr que en 15, 20 años volvamos a estar orgullosos de la educación que tenemos, que la educación pública vuelva a ser el gran generador de oportunidades, que vuelva a ser el lugar allí en donde cualquier chiquilín que nazca en el territorio de la República sabe que desde la educación pública va a tener la oportunidad de ser en la vida quien quiera ser. Esos cambios que decís en cuanto a la educación, la fractura social, eso a largo plazo va a solucionar parte del tema de seguridad. Pero ahora, a corto plazo... A corto plazo, nosotros decimos la seguridad es la calidad de vida en el corto plazo, la educación es la calidad de vida en el mediano plazo. En el corto plazo, nosotros decimos lo siguiente, está probado, lo único que funciona para disuadir el delito es la certeza de que te van a pescar, no es si te van a dar pena de muerte o si te van a dar cadena perpetua. El que trafica en drogas, el que trafica en armas, el que trafica con la vida humana matando por encargo, el que trafica en el robo de animales, el que comete rapiñas violentas, el que comete homicidios, violaciones, tiene que saber que no va a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República. ¿Le harías cambios al nuevo Código de Proceso Penal? El nuevo Código de Proceso Penal está bien inspirado, era necesario, hay que hacerle algunos ajustes, pero fundamentalmente en donde hemos fallado es en su implementación, porque nos encontramos con que la presupuestación de casos que se supone que fiscales y jueces iban a tener que atender fue muchísimo mayor y no existen hoy los recursos financieros ni humanos para poder aplicarlo como se debe. Pero creemos que en sus bases es un código que va en la dirección correcta. Acá hay que trabajar en toda la cadena, pero fundamentalmente en la disuasión del delito a través de la certeza de que en el Uruguay delinquir no es gratis. Si delinquís, te van a pescar. Y además, ya a mediano plazo, de vuelta, si la seguridad es un tema en el que nos va la calidad de vida, bueno, tenemos que tener policías como los de la película. Tenemos que tener una carrera policial de nivel universitario. Los policías tienen que tener nivel terciario. Y con esas dos cosas, una implica una reorganización de
el Ministerio del Interior, el OTO, una apuesta a invertir recursos en la formación policial. Vamos a lograr mejorías notorias en la seguridad. De vuelta, nada va a ocurrir de un día para el otro. ¿Va a haber plata para todo eso, Ernesto? Porque la situación económica parece apretada, incluso planteas eliminar el IAS. ¿Y de dónde sale la plata para Nosotros lo que planteamos con respecto al IAS fue lo siguiente. Dijimos, el impuesto a las jubilaciones, ante una pregunta de uno de los concurrentes al pueblo a pueblo en Costa Azul, que los impuestos a las jubilaciones de alguien que trabajó toda su vida, pagó impuestos toda su vida, aportó y generó un causal jubilatorio y hoy está percibiendo una jubilación, es profundamente injusto que le vuelvan a cobrar impuestos sobre ingresos que ya pagaron sus impuestos. Que hoy, si alguien promete eliminar el impuesto a las jubilaciones el 1 de marzo, está faltando la verdad. No es posible, recauda mucho dinero. Nosotros lo que decimos es, vamos a intentar gradual, paulatinamente y por la vía legal, porque los impuestos no son materia constitucional y a la Constitución no se la puede andar zarandeando por cada tema. Por la vía legal vamos a tratar, en la medida de lo posible, de eliminar un impuesto que entendemos muy injusto. Pero el país va a tener que priorizar. Nosotros vamos a tomar medidas muy significativas para reducir el déficit fiscal, para reducir la carga de las tarifas públicas, en particular gasoil y electricidad, a las familias y a los sectores productivos para devolverles competitividad e invertir en educación y en la formación terciaria de la policía para provocar cambios muy significativos en revertir la fractura social y terminar con toda esta secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás. Ernesto Talvi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora tenemos que actualizar los datos del tiempo.